La hipótesis general de investigación es la cooptación del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el propósito de mantener el statu quo en el Foro Federal y la intromisión o el ejercicio de facultades propias del Poder Legislativo por parte del Poder Judicial. El 16 de noviembre del 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de los votos de los ministros Dr. Horacio Rosati, Dr. Rosenkraft y Dr. Juan Carlos Maqueda, con voto disidente del Dr. Lorenzetti, dictaron sentencia en la causa Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otros, Ley 26080, Decreto 81699 y otros sobre el proceso de conceder conocimiento a partir del cual consumaron el hacer de cooptación del Consejo de la Magistratura y pariendo facultades exclusivas del Congreso de la Nación. Quiero aclarar para quienes nos están escuchando, a los diputados presentes, como todos sabemos, el Consejo de la Magistratura es el órgano que selecciona jueces, que selecciona y sanciona también a los jueces de los tribunales inferiores de la Nación. Este Consejo de la Magistratura tenía una ley que lo regulaba, que era la ley 26080, y la Corte, cuando dicta el fallo Colegio de Abogados, lo que hace es derogar la ley 26080 y restituir una ley ya derogada, que era la 24937, que había sido sancionada en el año 97, es decir, el Consejo de la Magistratura estuvo regulado durante 16 años por la ley 26080 y de repente, por un pedido de inconstitucionalidad presentado por el Colegio Público de la Abogacía de la calle Montevideo, la Corte dicta el fallo donde dice que el Congreso tiene 120 días para readecuarse y un plazo de 120 días corridos para readecuarse, y si no lo hiciera se restituirá la ley que fuera vigente 16 años antes, es decir, la 24937. Con lo cual, en este fallo, la Corte declaró la inconstitucionalidad. El fallo es de fecha, el fallo Colegio de Abogados es de fecha 16 de diciembre del año 2021. En este fallo, la Corte declaró la inconstitucionalidad del sistema de integración, quórum y mayoría de la Ley 26080 del Consejo de la Magistratura, que fuera sancionada en el año 2006. La Ley 26080 había modificado la Ley 24937, sancionada en el año 97, y redujo la integración del organismo de 20 a 13 miembros. La 24937, que era la ley que había sido vigente 16 años antes, tenía una particularidad, que era que su presidente, el presidente del Consejo de la Magistratura, era el presidente de la Corte, ya no la 26080. La Corte le otorgó un plazo arbitrario. Les pido silencio, por favor, a los diputados y a los asesores. La Corte le otorgó un plazo arbitrario de 120 días corridos al Consejo para que readecue su composición a lo establecido en la Ley 24937. A la Cámara de Diputados, disculpe. La Cámara le otorgó un plazo arbitrario de 120 días al Congreso para readecuar su composición a lo establecido en la Ley 24937. De esa manera, la Corte resucitó, al no cumplir, por ser de imposible cumplimiento, el Congreso con el fallo, resucitó una ley derogada 15 años antes por el Congreso de la Nación. Esta es la primera irregularidad que se constata con el fallo de la Corte y la cual podría configurar la causal de mal desempeño. Entrometiéndose la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el Poder Judicial en facultades propias del Legislativo, lo que es legislar. Además, le exhorta al Congreso de la Nación que dicte una nueva ley en un plazo razonable. Sin embargo, indirectamente presiona al Congreso a dictar una ley en ese plazo exiguo de 120 días otorgado al Consejo de la Magistratura para que readecue. Como fundamento de la declaración de inconstitucionalidad, la Corte consideró que la composición del Consejo de la Magistratura, establecida en la Ley 26080, no cumplía con la exigencia de equilibrio establecida en el artículo 114 de la Constitución Nacional. En el fallo, la Corte Suprema consideró que el equilibrio, tal como lo ha entendido esta Corte, consiste entonces en la imposibilidad de que alguno de los cuatro estamentos puedan llevar adelante acciones hegemónicas o controlar al Consejo por sí y sin necesidad de consenso con otros estamentos.
A partir de esta definición de equilibrio, la Corte consideró que la simple posibilidad de realización de acciones hegemónicas o del predominio de un sector sobre el resto, aun cuando no se traduzcan en el control autónomo total del Consejo, constituye por sí misma una transgresión constitucional, ya que supone un desequilibrio en la representación y funcionamiento del Consejo contrario al texto del artículo 114. Quiero resaltar que el fiscal Casal había dictaminado en el año 2018 en contra de lo que está estableciendo la Corte en el fallo Colegio de Abogados. En el fallo la Corte dice que podría llegar a haber acciones hegemónicas con el predominio de un sector sobre el resto. El doctor Casal, procurador general, había dictaminado en mayo del 2018, en su dictamen decía que no había un predominio de un sector sobre otro porque no había posibilidad cierta de que los bloques políticos que eran diferentes, que componían los representantes del legislativo en el Consejo, sean del mismo partido político. Quiero aclarar esta situación porque la Corte falla en contra de lo que había dictaminado el procurador Casal en el año 2018, según irregularidad. La ley 26080, al reducir la composición del Consejo a 13 integrantes, permitió que 7 representantes de un total de 13 sean representantes del estamento político, en tanto los representantes de los jueces son 3 del ámbito académico 1 y de los abogados 2. De esa forma, el estamento político contaría con la mayoría absoluta de los miembros del Consejo. Esto establece la Corte, lo que le permitiría, de acuerdo al artículo 9, obtener quórum propio, excepto los casos en donde se exigían mayorías agravadas. Así se arrogaron con arbitrariedad manifiesta la administración del Poder Judicial y la selección y control disciplinario de jueces y juezas de instancias inferiores. Esta maniobra de la Corte le permitió a partir de diciembre de 2021 blindar a algunos jueces que habrían sido trasladados irregularmente, como el caso de Rubí Bertuzzi. Estos magistrados se mantenían ubicados en lugares claves del Poder Judicial. Sin embargo, este asalto se llevó adelante a través de un fallo con múltiples irregularidades, que paso a enumerar a continuación. A. Demora injustificada del caso. El fallo fue demorado 5 años y se aceleró su dictado a partir de la llegada del ministro Rosati, quien asumió irregularmente como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del autovoto. El fallo ingresa a la causa el 23 de agosto del año 2017 y el fallo es dictado a pocos días de que el doctor Rosati asume la presidencia de la Corte, exactamente el 16 de diciembre del año 2021. El juez Rosati había asumido el 23 de septiembre del 2021, asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y en diciembre se dicta este fallo. El fallo no había tenido movimiento en la Corte desde que ingresó hasta que el doctor Rosati asume la presidencia. B. Falta de legitimación activa. El Colegio de Abogados de la calle Montevideo carecía de legitimación activa para iniciar la acción de amparo y la Corte no la analizó en su sentencia como sí analizó en el fallo Moner-Sanz. En el 2014, en el fallo Moner-Sanz, la Corte había rechazado la pretensión de inconstitucionalidad deducida contra la ley 26080 que modificó la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, al considerar que la pauta constitucional de equilibrio entre las representaciones no se encontraba vulnerada. Además, la Corte analiza minuciosamente la legitimación de Moner-Sanz y concluye que no tiene legitimación para accionar. Esa es la segunda cuestión que se plantea como irregularidad en el fallo Consejo de la Magistratura o Colegio de Abogados. C. Falta de un caso judicial. D. Exceso de jurisdicción. El Colegio de Abogados nunca pidió la restitución de la vigencia de la ley anterior, es decir, el Colegio de Abogados nunca pide que se restituya y restablezca y que se declare la inconstitucionalidad de la 26080 y que se restituya la ley 24937 que dictaba que el presidente de la Corte debía ser presidente del Consejo de la Magistratura, favoreciendo claramente al doctor Rosati, que había asumido como presidente de la Corte. Reviviscencia de una ley derogada por el Congreso de la Nación. Esto es la otra de las irregularidades, que el Poder Judicial se arrogue facultades legislativas estableciendo la reviviscencia de una ley que había sido derogada. F. Y que vuelva a tener vigencia, ¿no?, por decisión del Poder Judicial. F. Otorgamiento de un plazo de 120 días corridos de imposible cumplimiento al Congreso de la Nación para sancionar una nueva ley de Consejo de la Magistratura. G.
La causa no fue trabajada por la Secretaría Contencioso Administrativa número 4, que era la especializada en la materia. Estaría a cargo actualmente del doctor Sergio Napoli. H. La causa comenzó a tener movimiento dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de 4 años de presentada la causa, cuando el doctor Horacio Rosati asume la presidencia. Se le da giro a la vocalía del doctor Lorenzetti y luego estaba la vocalía del doctor Rosenberg y se le da giro a la vocalía del doctor Lorenzetti, y en 3 meses de asumido el doctor Rosati sale el fallo Colegio de Abogados. Previamente, en el mismo mes, en diciembre, antes de que salga el fallo, el 6 de diciembre, el Poder Ejecutivo Nacional había presentado un proyecto de ley para modificar el Consejo de la Magistratura. 10 días después, el 16 de diciembre, la Corte dicta el fallo. Es la siguiente irregularidad. Hipótesis 1 particular: asunción de forma irregular de la presidencia de la Corte por parte del doctor Rosati a través del autovoto. Esto fue considerado una causal de mal desempeño en el juicio anterior, cuando el doctor Nazareno había sido elegido presidente por el autovoto. Asunción de forma irregular de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte del doctor Rosati a través del autovoto, con el objetivo de luego asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura. La ley, cuando el fallo dicta la inconstitucionalidad de la 26080 y repone de alguna manera la ley anterior, la 24937, que dicta que el presidente de la Corte es el presidente del Consejo, esto favorece al doctor Rosati. Rosati es elegido presidente de la Corte por acordada 18 del 2021 con 3 votos, Maqueda, Rosenkrantz y el suyo. Lorenzetti había comunicado que no podía asistir, ya que se encontraba en reuniones en el extranjero del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. Hayton de Loranjo solicitó la postergación del acuerdo, ya que Lorenzetti se encontraba ausente. Ello está sentado en la acordada. Sin embargo, procedieron a realizar la votación y elegir a Rosati presidente de la Corte. Hayton de Loranjo no participó. Esto fue por autovoto, que es una de las causales que aparte es denunciada también en este juicio político por el pedido de juicio político presentado por la senadora Juliana Di Tulio. Hipótesis 2, cooptación del Consejo de la Magistratura. Fallo Colegio de Abogados, dictado el 16 de diciembre del 2021, incompatibilidad del doctor Horacio Rosati. Rosati tenía un interés directo en el caso Colegio de Abogados, que representa una causal explícita de excusación, artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ya que como consecuencia del fallo y el diseño institucional de la ley resucitada, él sería luego elegido presidente del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, él debió excusarse, pero no lo hizo. Vinculación con el Colegio de Abogados. El secretario letrado de la vocalía del doctor Horacio Rosati, Guillermo Sebastián Garay, es hermano del presidente del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, parte actora de la causa, y reconoció que lo visitaba todas las semanas en la Corte. Esto consta en la versión taquigráfica de las reuniones que se realizaron en esta comisión, donde vino a testimoniar Guillermo Sebastián Garay. Hipótesis 2.2, arbitrariedad en el manejo de la causa. A. El fallo dictado 10 días después de que el Poder Ejecutivo Nacional enviara proyecto de reforma. El fallo fue dictado 10 días después de que el Poder Ejecutivo Nacional enviara el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura al Congreso. B. Se habían presentado múltiples proyectos de reforma del Consejo en el Congreso y se estaba discutiendo ello. C. No había necesidad de que la Corte dictara un fallo a sabiendas que el Poder Ejecutivo había enviado un proyecto al Congreso, cuando es el Congreso quien tiene la facultad exclusiva de legislar. C. Demoraron el fallo para que salga cuando Rosati detentara la presidencia de la Corte. D. La causa no fue trabajada por la Secretaría especializada en la materia, la Secretaría 4 Contencioso Administrativa, cuya función principal es la de realizar propuestas técnicas en la materia, bueno, al igual que coparticipación, donde el fallo no fue realizado en la Secretaría Especializada. Hipótesis 2.3, plazo de 120 días. En la causa Colegio de Abogados le exigieron al Consejo de la Magistratura que adecue su conformación a lo establecido en la 24937 en un plazo excesivo de 20 días, al igual que al Congreso que sancionara una nueva norma bajo apercibimiento de restablecer una norma ya derogada, que era la 24937. Este plazo arbitrario no fue basado en un informe técnico ni consultado con los diferentes estamentos del Consejo, que luego del dictado del fallo cuestionaron este plazo de imposible cumplimiento.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Consejo Interuniversitario Nacional hicieron múltiples presentaciones manifestando las dificultades de realizar elecciones en ese corto periodo de tiempo y en un contexto de pandemia. Además, le exigió al Congreso que dicte una nueva ley del Consejo de la Magistratura en un plazo razonable. En definitiva, el Congreso se encontraba presionado indirectamente para dictar una nueva ley en el plazo de 120 días corridos. Hipótesis 2.4. Reviviscencia de la ley. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se arrogó facultades legislativas al declarar vigente la Ley 24937. Texto modificado por la Ley 24939 del Consejo de la Magistratura, que había sido derogado por el Congreso de la Nación hace 16 años, 24937. Hipótesis 2.5. Falta de un caso judicial y control de constitucionalidad de Gabón. Hipótesis 2.6. Falta de análisis de la legitimación activa del colegio. En el fallo Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no analiza la legitimación activa del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, es decir, la capacidad para actuar como parte demandante en un proceso judicial. En el año 2014, el fallo Monerzán, la Corte había analizado minuciosamente la legitimidad de los demandantes. Hipótesis 2.7. Exceso de jurisdicción. La parte actora no pidió la restitución de la vigencia de la ley anterior, por ello la decisión que se tomó la sentencia de la Cámara sobre el renacimiento del régimen derogado que llega a la Corte Suprema en revisión constituye exceso de jurisdicción. El fiscal de la Cámara se expidió claramente al momento de hacer el control de legalidad, cuestionando la decisión de restituir una ley derogada que había sido adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en violación de la división de poderes y de las facultades del Congreso. Esta es la mayor irregularidad que configura este fallo. Por otro lado, la Corte Suprema declaró inaplicable el artículo 6 de la Ley 26080, ley del año 2006, y el inciso 3 del artículo 7 de la 24937. Estos dos artículos fueron incorporados a partir de la sanción de la Ley 26080 y establecían que el presidente del Consejo de la Magistratura sea elegido por la mayoría absoluta de sus miembros con un mandato de un año. De esta manera, en el año 2006, la Corte Suprema no solo dejó de integrar el Consejo de la Magistratura, sino que dejó de presidirlo, como establecía la Ley 24937. La Corte Suprema declaró inaplicable estos artículos sin ningún tipo de fundamentos. ¿En qué afecta la noción de equilibrio propuesta por la Corte que el presidente de ese organismo sea elegido por sus miembros? El fallo Colegio de Abogados, la Corte nada dice al respecto. En este punto se evidencia otro exceso de jurisdicción, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no da fundamento a la decisión que lo ubica como presidencia del Consejo de la Magistratura. La Corte avasalla otra atribución del Poder Legislativo que a través de la Ley 26080 definió que la presidencia del Consejo de la Magistratura debe elegirse democráticamente entre sus miembros. Hipótesis 3, manipulación, ya terminamos, diputados. Hipótesis 3, manipulación de la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas. Atribución de facultades legislativas. En resumen, fallo juez Luis Alfredo y otros sobre Honorable Cámara de Senado de la Nación. Amparo Ley 16986 del 8 de noviembre del 2022. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que la división del Frente de Todos en dos bloques respondió a una maniobra especulativa con el objetivo de naturalizar la representación pluralista. Declaró nulo el decreto parlamentario de PP 3322 que designaba a Martín Doñate como consejero en representación de la segunda minoría. B. Acordada 34 del 2022. El 15 de diciembre del 2022, la Corte Suprema de Justicia, a través de una acordada, consideró válida la resolución 1608-2022 de la Cámara de Diputados que designaba a Vanessa Sile y Talidade por el bloque del Frente de Todos, a Álvaro González por el PRO y a Roxana Reyes por el bloque de la UCR como miembros titulares del Consejo de la Magistratura por el periodo 2022-2026, aun cuando no había sentencia firme en la causa Martínez Germán Pedro contra Estado Nacional, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, sobre amparo, donde se discutía justamente la validez o no de esta resolución. La decisión de la Corte de incorporar al seno del Consejo de la Magistratura a los legisladores González y Reyes en representación de la primera y segunda minoría fue adoptada en abierto desconocimiento de lo resuelto por la resolución RP 1634 del 2022 de la Cámara de Diputados, que dejó sin efecto la resolución 1608 del 2022. La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la competencia de los presidentes de ambas cámaras del Congreso para designar a sus representantes
ante el Consejo de la Magistratura solo puede ser ejercida previa propuesta de los respectivos bloques parlamentarios. De ahí que los presidentes de ambas cámaras únicamente pueden modificar o revocar tales designaciones, siguiendo el mismo procedimiento previo. De esta manera, la resolución 1608 del 22 es válida porque cumplió esos pasos. Sin embargo, la resolución 1634 del 2022, que dejó sin efecto la anterior, no cumplió ese procedimiento. Ya finalizando, la acordada 2 del 2023, el 16 de febrero del 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deniega a Doñate la jura como consejero por resultar inoponible la representación del bloque de Unidad Ciudadana conforme lo establecido por la Corte en juez Luis Alfredo contra Honorable Cámara del Senado de la Nación. Dispuso por mayoría, con votos de Rosati, Rosa y Majeda, que se tome juramento a Pilati, Recalde y Vichy y se deja fuera a Doñate hasta tanto resuelva a quién le corresponde la representación. El mal desempeño se encontraría en que la Corte intentó, a través de un acto administrativo, extender los efectos jurídicos del fallo juez, aun cuando el objeto de esa causa era el periodo 2018-2022 que se había precluido, que por otra parte, el precedente de la Corte Suprema es que debe tomar juramento a los representantes que la Cámara de Diputados o el Senado designe o disponga que deben asumir. Hipótesis 4. Colaborar con el decreto institucional del Poder Judicial. Días previos a la publicación del fallo, varios medios de comunicación anoticiaron de que el fallo iba a salir. Afectación a la imagen del Poder Judicial a partir de las conversaciones publicadas entre Robles y de Alessandro, donde el señor Robles le asesora al doctor D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, cómo debían proceder en el Senado de la Nación respecto al Consejo de la Magistratura para no convalidar la decisión del bloque Unión Ciudadana. El 15 de noviembre del 2022, mediante DPP 8622, se designa a los senadores Pilati, Vergara y Recalde del bloque Frente Nacional y Popular, a Martín Doñate del bloque Unidad Ciudadana y a Vichy del bloque La UCR. El decreto se dicta al referéndum de su aprobación por la Cámara de Senadores. Mediante DPP 8722 se convoca sesión en el Senado para el 16 de noviembre, donde uno de los puntos del orden del día era la aprobación de la DPP 8622 de designación de los representantes del Senado para el Consejo de la Magistratura. Esta designación se da en un contexto en el cual el 18 de noviembre se vencían los mandatos de los consejeros y debían renovarse en el mandato 2022-2026. Chat. Conversación donde Robles le comunica a Alessandro cómo debía ser la estrategia de Juntos por el Cambio ante la partición del bloque del Frente de Todos en el Senado. La recomendación de Robles es no validar la decisión y de que Juntos por el Cambio no baje a la sesión. Esto es lo que consta en las conversaciones. El 16 de noviembre del 22, sesión del Senado donde se ratifica la DPP 87 del 22 y la oposición no dio quórum. La recomendación de Robles sucedió en los hechos. 18 de noviembre del 2022, Robles le comunica a Alessandro cómo debe continuar Juntos por el Cambio la discusión respecto a la integración del Consejo de la Magistratura a la Justicia después de haber boicoteado la sesión en el Senado. Contencioso o pueden ir a la Corte considerando que hay que ejecutar la sentencia, pero todo depende de quién puede ser juez o considerado parte. El mismo 18 de noviembre, el juez presentó una acción de amparo ante el Contencioso Administrativo Federal número 5 a cargo de la jueza Biotti, donde solicita que no le tomen juramento a Doñate. 4.3. Falta de investigación interna por las conversaciones entre Robles y de Alessandro. El ministro Rosati no inició ninguna investigación respecto de Silvio Robles a partir de las conversaciones que se han publicado en los medios de comunicación. De esta manera, Rosati ha contribuido a consolidar una mala imagen del Poder Judicial. Hipótesis 5. Cooptación del Consejo para intervenir en la selección y el control disciplinario de jueces y juezas, afectación de la independencia judicial interna, paralización del Consejo de la Magistratura. Selección de jueces y juezas. El 9 de diciembre del 2021, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura se aprobaron las siguientes ternas relevantes. Orden del día, informes de entrevistas, el informe de la subcomisión, doctora Recondecine, con el resultado de las entrevistas personales en el concurso 389, tribunales orales, en lo criminal general 2, 4, 5 y 6, cargo de la capital, el informe de la doctora Cide, integrante de la subcomisión B, con el resultado de las entrevistas personales, el informe del doctor Lugones, en el concurso 461 de la Cámara de Apelaciones. Este último concurso tenía por objetivo ocupar los cargos de Lugli y Bertuzzi. Reunión de labor convocada para el 16 de diciembre, se solicita cuarto intermedio por la inminente salida del fallo. Desde el dictado del fallo, los concursos de los cargos de Lugli y Bertuzzi no han avanzado.
Control disciplinario. En un inusual tiempo récord, el 18 de abril del 2022, los miembros del tribunal Rosenkrantz, Rosati y Maqueda anularon lo resuelto por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, y lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura que ellos mismos presiden. El juez había dictado, el juez Alonso, una medida cautelar impidiendo la designación de los nuevos representantes del Congreso para que integren el Consejo de la Magistratura. Fallo Colegio de Abogados de la Ciudad sobre vocación en Autos Casareto, Marcelo Pablo, con Cámara de Diputados de la Nación. Con esto hemos terminado lo que es el marco de la investigación que lleva adelante esta comisión en Consejo de la Magistratura.